eh, que había comentado la vez pasada de las bodas de Caná, que por ejemplo, pues María cuando le dijo a Jesús que se les había acabado el vino, entonces él dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Y sin embargo, pues le hizo caso y sin embargo, pues decía que la hora no le había llegado. Entonces, pues me, como que me causó curiosidad por lo que, digamos, con base en ese versículo es que la religión católica dice que María es la intercesora, porque él diciendo, ¿qué tienes contra mí? Y sin embargo, lo hizo. Ok, entonces vámonos a Juan capítulo 2. Vámonos a Juan capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Juan 2 del 1 al 12. Juan 2. ¿Desde qué versículo, Desde Daniel? el verso 1. El 1. Señor. ¿Ya todos lo tienen? Sí, señor. Entonces vamos a leer 1, 3, 4, 5, 6. Vamos a leer de a dos versos cada uno, ¿listo? De a dos versos cada uno. Entonces va a empezar don Guillermo, sigue la señora Carmencita, Sandrita, sigue Cristian, sigue la señora Miriam y sigue la señora Carmen. ¿Vale? Vale. Bueno, listo. Listo. Entonces, El tiempo, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se los llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, sí. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. perfecto, vamos a orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Dios. Yo te doy gracias por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra, Dios, por darnos un minuto más de vida, Dios, porque tú nos alcanzaste, Dios, con tu amor, con tu perdón, porque tú nos alcanzaste con tu obra preciosa. Te pedimos, Jesús, que nosotros vayamos al texto, vayamos a tus palabras, Dios, que no nos peguemos de nuestro dogma, de nuestra doctrina, Dios, sino que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, porque nosotros somos los que queremos interpretar a nuestro modo, los que le queremos agregar o quitar a tu palabra conforme a lo que hemos aprendido o lo que nos gustaría entender, Dios. Pero Dios, tú eres más amplio que nosotros. Tú eres más alto que nosotros, Dios, y tu pensamiento es mucho más alto que el nuestro. Ayúdanos.
Ayúdanos para que nosotros podamos arrodillarnos ante Él. Ayúdanos para que nosotros podamos recibir de ti y de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros podamos escuchar tu voz, Dios, y escuchando tu voz, Dios, podamos también disponer o querramos disponer nuestro corazón y que así mismo, Dios, venga la vida eterna que está en ti. Hoy clamamos delante de ti, Dios, y te pedimos que seas tú obrando, Jesús. Amén. Bueno, hoy oré porque ustedes nunca me dejan orar. Hoy oré porque ustedes ya leyeron y no me dejan leer. Entonces, pues, ustedes como son tan perversos, no mentiras. No, yo los quiero mucho, menos a Sandra, pero los quiero mucho. Así te querí. No mentiras. Bueno, antes de comenzar, hay un punto importante para remarcar. ¿Sí? Entonces, hoy quiero dejarles como un tip, que es muy importante, o dos tips a la hora de leer la Biblia. ¿Sí? La Biblia tiene no métodos, pero sí se necesita de una conciencia para poderla uno leer. ¿Sí? Uno tiene que tener una apertura, uno no puede ser cerrado, uno tiene que aprender a abrir la mente. ¿Sí? Yo no sé si ustedes vieron el meme, ¿sí? de una, pues, ni siquiera el meme, un Twitter que hicieron esta semana una persona, ¿sí? Y se dio a la tarea de leer los proyectos políticos de los candidatos. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que pues acá tenemos extremos y el centro no es de centro, sino pertenece más a una vertiente. Y entonces, pues una persona juiciosa haciendo como leyendo los proyectos políticos, cogió y puso pues los dos PDF en internet. Y usted sabe que la ventaja de los PDF es que usted puede buscar una palabra y como una concordancia, ¿no? ¿Sí? Y entonces colocaron, a un lado estaba el del candidato del pacto histórico, y en el otro estaba el del candidato que ganó la coalición de la experiencia. ¿Sí? Y entonces colocaron en cada uno de los PDF, pues, buscar la palabra educación. ¿Sí? Y la palabra educación en el candidato de la experiencia, que es de la ultraderecha, de la derecha, apareció la palabra educación 3 veces en su proyecto político. 3 veces. En el otro aparecía más de 50 veces. Eso le genera a uno unas suspicacias, ¿no? Uno le genera a uno como pensando, bueno, esta persona hasta dónde piensa o no en la educación, hasta dónde se mueve. Y ojo, esto es simplemente el proyecto político que al final realmente no se ve. O sea, al final eso nunca se realiza, nunca se logra. Eso nunca ningún político cumple con lo que promete. Pero si partiendo de las promesas no se tiene en cuenta este tipo de condición, bueno, no sé para usted qué tan importante sea la educación, parece que es clave. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que lo mínimo que uno debería hacer cuando uno se acerca a la Biblia es ir con un corazón abierto a aprender. Que uno debería examinar así meticulosamente, tratando de entender qué es lo que hizo esta persona mirando los dos proyectos. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? ¿Sí? ¿Por qué voy a este ejemplo? Resulta que en la Biblia, ¿sí?, hay diferentes épocas donde se están escribiendo los libros, porque la Biblia es un compendio de muchos libros. Así que no es lo mismo equipararlos, porque culturalmente van a tener distanciamientos, porque van a tener distanciamientos temporales. ¿Sí? No es lo mismo un libro que se escribe hace 2000 años, 2500 años tal vez, que un libro que se escribe hace 2700, o un libro que se escribió hace 2000, otro que se escribió hace 4500. Cada
cada uno va a tener un peso temporal y cultural, ¿sí? Y las frases que muchas veces uno encuentra, pues van a ser o de la época o van a ser del momento. ¿Por qué les digo esto? Porque en la pregunta que nos hace la señora Miriam está resaltando una frase que tiene un contexto temporal y que tiene un contexto cultural. Es muy clave. Entonces, a la hora de leer en la Biblia cualquier libro, uno mida eso. Permítame un segundo que está golpeando. Voy a abrir la puerta. Disculpen, perdónenme de antemano, no me gusta eso, pero perdónenme que me está golpeando. Discúlpenme, que todos me han apagado las cámaras, entonces a mí se me olvidó prender el micrófono. Entonces les estaba comentando. Entonces cada pasaje tiene un contexto cultural, un contexto temporal, y hay frases que uno tiene que entenderlas desde su contexto. Si uno no las lee en su contexto, probablemente se van a perder. Lo mismo pasa con algunas palabras. Tienen un concepto más profundo y diferente al que hoy nosotros podemos tener. Entonces, con esta introducción que se acaba de hacer, yo les voy a hacer una pregunta con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la palabra clave en este pasaje? ¿Por qué les digo la palabra clave? Hay diferentes formas de torear el toro, pues. Hay diferentes formas de coger y mirar el partido. Hay diferentes formas de llegar al punto importante de un pasaje, ¿sí? En el caso de este pasaje en particular, se encuentra en una palabra. Usted podría encontrar la palabra clave, con la palabra clave podría ir hilando de qué se trata el pasaje. Sí, en otras formas podría hacerlo a través de los personajes. En otro momento podría ser a través de algo cultural o algo puntual, ¿sí? Uno podría atacar hacia el pasaje para encontrar lo importante, para encontrar la clave de lo que está hablando. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿será que este pasaje tiene una palabra clave? Y si la tiene, ¿cuál sería la palabra clave? De esto que acabamos de leer, Juan capítulo 2. Estamos leyendo Juan capítulo 2 del 1 al 12. ¿Qué dice Sandrita? ¿Sí, Sandrita? No, pues se me estaba cayendo el celular, perdón. Pero bueno, Dani, ¿será el agua o el vino? El agua y el vino, ok. ¿Por qué el agua y el vino? Porque ahí es como que fue ni tú como la ocasión o el elemento o el que pudo manifestarse también sí, como convertir eso, el agua en vino. Sí, entonces no sé. El agua y el vino. Bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero podría ser. Lo que pasa es que uno tiene que buscar algo neurálgico. Por ejemplo, bueno, digamos que así, todos los versos que tú ves, por ejemplo, hay otra forma de encontrar el punto clave, es encontrar un versículo que cogiera y uniera el resto de versículos en él, que de alguna forma los uniera. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, en ese orden de ideas, el agua y el vino nos están hablando en cada uno de esos versículos, no que se repitan, sino que está rodeado, o más bien la idea está rodeada, está girando alrededor del agua y el vino. Pues yo pensaría que de pronto en cierta forma sí, ¿no? Por lo que te digo, como que la manifestación, digamos, de la gloria en ese momento de Jesús también. Ok, bueno, lo dejo en el tintero.
¿Quién más opina que el agua y el vino? Tranquilo, esto sin micrófonos, o sea, sin levantar manita. Si alguien opina que el agua y el vino. No, bueno, ok. ¿Qué dice la señora Miriam? Pues no sé si será en el 11 que dice que es el principio de señales. Ok, el principio de señales. ¿Por qué? Porque para su merced es el principio de señales. Pues por eso mismo, porque pues iba a ser muchas más señales. Ok, porque iba a ser muchas más señales. Ok, bien, podría ser. ¿Qué dice Cristian? Yo digo que para mí, ¿no? Es el versículo 4. Sí, le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y desde ahí Juan da el testimonio de que pues este fue el principio, o sea, contó todo lo que pasó después de eso y aclaró que ese fue el principio de señales de Jesús. Entonces es que hay una cosita que yo no entiendo de que por qué Jesús le contesta así a María, ¿sí? Si solo le pidió si solo le dijo no tienen vino, ¿sí? Entonces él le dice, pues ¿qué tienes conmigo, mujer? Si aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Como si fuese diciéndole, pues todavía no voy al lugar donde yo tengo que ir. Ok, ok. Podría ser. Miren, una clave que yo tengo a veces para poder entender los evangelios es que pienso que usualmente, lo que está respondiendo Jesús es la clave del pasaje. Sobre todo en los evangelios, porque en los evangelios está, entonces digamos, está pasando un evento y entonces lo que responde Jesús, ese es el punto importante. Pero en este caso yo pienso que no. Puede que acá me equivoque. Entonces estamos abriendo como el debate. Entonces tenemos el verso 4, tenemos el verso 11 y tenemos el agua hecha vino, que esa está solamente en el verso 9. ¿Sí o no? ¿Alguien más se anima a mirar cuál sería la clave puntual que nos reúne todo el pasaje? Es como cuando uno coge una hebra salida de un saco y por esa hebra se empieza a ir todo el saco. ¿No les ha pasado eso? Yo he tenido sacos que por una hebra se me va todo el saco, me toca recortar el pedazo del saco y después me queda un liguero el saco, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, cuando uno encuentra el punto, le va a desbaratar el saco, le va a poder mostrar cómo era que por dónde lo armaron, le va a mostrar eso es lo importante. ¿Qué dice la señora Miriam? O sea, digamos, completando lo del principio de señales, sería pues todo el versículo 11, ¿no? Que dice que manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. O sea, pues es como todo el conjunto del versículo 11, pues lo que yo pienso. Podría ser. ¿Qué dice la señora Anita? Ah, no, la señora Anita está saludando, ¿cierto? Sí, Buenas noches. Buenas noches. No, es que pensé que estaba levantando la mano y yo ya le estaba dando para no, ella debe estar saludando porque no creo que sepan que estamos. Bueno, estamos en Juan capítulo 2, de versos 1 al 12, y estamos mirando cuál es el punto principal de lo que está tratando este pasaje. Entonces, mientras que se va adelantando, haciendo ahí la lectura rápidamente, pues bueno, continuemos con alguien más. ¿Alguien más opina acerca de este pasaje? Si ya no puede encontrar la parte clave, entonces le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué entiende usted de este pasaje? ¿Cómo lo resumiría? ¿Cómo resumiría este pasaje? Acuérdese de la pregunta que nos hizo la señora Miriam. La señora Miriam nos decía, es que yo veo que de aquí se levanta toda una doctrina donde se ha logrado hacer que la Virgen María termine siendo la intercesora entre Dios y los hombres.
porque fíjense que él le hace caso en lo que dice. Pero cuando uno lee esta frase, es ¿qué tienes conmigo, mujer? Pareciera que la estuviera regañando. Entonces no entiendo por qué se levanta una doctrina después de esto que está pasando. ¿Sí? Entonces acuérdense de esa pregunta. Porque nosotros no queremos ni defender una doctrina, ni atacar una doctrina. Nosotros no estamos buscando pasajes para condenar un dogma. Nosotros estamos mirando la Biblia y leyendo la Biblia es para entender verdaderamente qué es lo que está haciendo, cuál es su significado. Si yo ya voy con otros ojos a la Biblia, pues sencillamente yo ya la estoy torciendo. Porque yo ya tengo un pensamiento preconcebido hacia hacia la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, para no caer en lo mismo que caen todos los dogmas, pues nosotros tenemos es que ser más juiciosos. Tenemos que leer el pasaje y hallar cuál es el chistecito de él. ¿Qué es lo que tiene encerrado? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que realmente está explicando? Entonces vuelvo y les hago esta pregunta. ¿Cómo resumirían ustedes este pasaje? Cuéntenmelo como se lo contarían a un niño. ¿Cómo les contarían esta historia a un niño? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Todos hoy están juiciosos. ¿Qué pasó? ¿Hoy no tomaron café? No desayunaron. ¿Cómo es el cuento? ¿Qué dice la señora Miriam? O sea, no para contar la historia, sino que también en este momento pensaba que podría ser que él dice que reservó el buen vino para el final. Entonces podríamos, no sé, en mi mente de pronto pensar que el buen vino es, antes era el Antiguo Testamento, la ley, y ahora el buen vino es la obra de Cristo. Pero no sé, es mi imaginación, no sé. Podría ser, sí, claro, podría ser, y está bien coger y echar esos globos, ¿no? Porque es que acá hay unas frases buenísimas, ¿no? Uf, tú reservaste el buen vino para el final. Esa frase está, mejor dicho, para anotarla. Pero bueno, ¿y de qué está hablando el pasaje? ¿Qué dice la señora Carmen? Que Daniel, es que en el versículo 1 dice que al tercer día ¿de qué? Porque como él resucitó al tercer día. ok, bien. Bueno, lo que pasa es que este pasaje está precediendo, ¿sí? Precede, o sea que sigue a algo que pasó en el capítulo anterior o en el pasaje anterior. Muy bien, eso es una muy buena observación, señora Carmen. ¿Qué fue lo que pasó 3 días antes? Pues tendríamos que leer Juan capítulo 1 desde el 43 al 51. ¿Quiere leerlo, señora Carmen? ¿Nos quiere ayudar con esa lectura? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores? Debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas verás? Muy bien.
Entonces, ¿qué fue lo que Y pasó le 3 días antes? y le dijo, de cierto, ¿hasta ahí era? Ay, no, perdón, le interrumpí, pensé que ya había leído. ¿Era hasta el 53? Sí. Es que hasta el 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ok, Al tercer día. sí, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó 3 días antes? Jesús encontró a Natanael. Muy bien, que Jesús encontró a Natanael. ¿Dónde encontró Jesús a Natanael? A ver, ¿de dónde? Felipe. No sé. No, ¿dónde encontró Jesús a Natanael? Ahí lo dice el pasaje. No preguntaría si no lo dijera. ¿De Israel? ¿Era israelita? Él es israelita, sí, pero ahí no dice que en Israel. ¿Qué dice específicamente, señora Miriam? Debajo de la higuera. Muy bien, debajo de la higuera, pero en algún lugar, ¿dónde estaba la higuera? ¿Qué dice? En Galilea. Muy bien, Erika, bravo, ahí dice. Él quiso ir a Galilea, llega a Galilea y con lo primero que se encuentra es con Natanael. Sí, a Natanael. Entonces, un micrófono que hace retorno. Listo. Entonces, él cuando encuentra a Natanael, lo encuentra en Galilea, ¿sí? Y en Galilea coge, con Natanael, a Natanael le pasa un evento muy particular donde él reconoce qué cosa de Jesús, qué es lo que reconoce, qué es lo que reconoce Natanael en Jesús, en ese pasaje que dice la señora Carmen. Él es el Hijo de Dios. Dios. Muy bien, él reconoce que él es hijo de Dios. ¿Por qué lo reconoce? Esta pregunta que les acabo de hacer tiene trampa. ¿Por qué reconoce Natanael que Jesús es hijo de Dios? Ustedes ya dijeron una parte. Natanael no es cualquier bobo. Natanael es un verdadero israelita. Porque nació en Nazaret, Daniel. No, porque dices que porque nació en Nazaret. Porque él habla de Nazaret, ¿será que fue? No tiene relación. Sí, pregunta, es que yo... Porque me equivoqué. Sí, yo sí decía, y pregunta, ¿y quién nació en Nazaret? ¿Quién nació en Nazaret? Jesús Mentirosas. nació en Belén. Jesús nació en Belén. Que yo sepa. Ya entendí. Sí, ya entendí. Daniel, de pronto cuando Jesús le dice que yo te llamé, te vi, él reconoció, sí, ahí cuando le dije, he aquí, cuando el Señor lo llama, sí, le dice, he aquí un verdadero israelita quien no hay engaño. Sí. Ajá, sí. Sí, ¿Y dónde me conoce? Jesús le dijo antes de Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ajá, sí. Lo dijo. Entonces, de la higuera crees, porque crees cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por esas conclusiones digo que él entendió que era Jesús. Buenas noches. Qué pena que no les diga buenas noches para no interrumpir. Me gana la señora. Ok. ¿Qué dice Daniel, en el verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Muy bien. O sea que el que era de Nazaret era José, no Jesús. Sí, No, pero Jesús, sí. como él dice, halló a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Muy O sea, bien. Moisés escribió que él es el Mesías, es lo que dijo. Muy bonito lo que usted acaba de decir, don Guillermo. Muy
bonito y muy importante. ¿Va a decir algo más, don Guillermo, que levantó la mano nuevamente? No, perdón. Fíjense que lo que está recalcando Felipe a Natanael, Felipe es el que le presenta a Natanael a Jesús. Y le dice, mira hermano, hemos encontrado a ¿quién? Al Mesías. Muy bien, ¿quién es el Mesías? Jesús. Según el pasaje, según el pasaje. Usted lo acabó de decir, don Guillermo. Aquí de quien escribió Moisés. Muy bien. De quien escribió Moisés, ese es el Mesías. ¿Por qué se caracterizan los verdaderos israelitas? Porque están esperando al Mesías. Los verdaderos israelitas son los que están esperando al Mesías. Pero ojo, Natanael no reconoce a Jesús como el Mesías porque Felipe le dijo, sino que Natanael tiene que comprobar que este es el Mesías. ¿Cómo comprobó Natanael que este es el Mesías? Ojo, fíjese que acá utiliza varios términos. El Hijo de Dios, el Mesías, y está utilizando otro término, el Rey de Israel. Fíjese cómo incluyen esos términos. Pregunta, ¿en la Biblia esos términos son todos iguales o todos son distintos? Mesías, Hijo de Dios y Rey de Israel, ¿todos son iguales los términos o todos son diferentes? Diría yo que iguales, señor Daniel. Diría yo que iguales, dijo la señora Andrea. Que perdón, que dijo. Buenas noches, qué pena. Señora Andrea. Nuevamente. Que si en la Biblia estos tres términos son iguales, Hijo de Dios, Mesías y Rey de Israel, ¿son iguales esos términos o no son iguales? No. Dice Cristian, dice la señora Miriam. No, porque ellos esperaban el Mesías, pero no Hijo de Dios. Muy bien, eso es bueno tenerlo en cuenta. En la Biblia estos tres términos no son iguales. El Mesías, el Rey de Israel y el Hijo de Dios, todos son adjetivos diferentes. Pero ojo, les hago una segunda pregunta. Estos tres adjetivos se los puede llevar, o estos tres títulos se los puede llevar un mismo ser. Sí. Sí, dice Cristian. ¿Qué dice la señora Andrea? Sí, también. Okay. Sí se los puede llevar, es como usted y yo podemos decir, yo soy estudiante, yo soy hijo de mi mamá, yo trabajo en una empresa. Fíjese que uno puede tener los títulos de diferentes formas, pero serlos en uno mismo. ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿hay algún pasaje, tercera pregunta, que nos reúna estos tres títulos o no lo hay en la Biblia? Ojo, todo tiene que ver con esto de las bodas de Caná. Si no, ni siquiera haríamos esta introducción. Y es que es muy bueno lo que nos hizo la señora Carmen. ¿Por qué dice que a los 3 días, si a los 3 días resucitó? No tiene que ver con la resurrección. Sino que 3 días después de que pase este evento con Natanael, ellos van a estar en Galilea celebrando unas bodas, una fiesta. ¿Tiene que ver los 3 días? No, los 3 días no. Pero lo que pasó en Galilea sí tiene que ver con lo que está pasando acá del vino. Tiene algo que, por eso el autor dice al tercer día, si no, no iría al tercer día, sino que seguiría su relato de otra forma. Tercera pregunta entonces, ¿cuál es el pasaje o hay algún pasaje que contenga estos tres títulos o no lo hay? Ustedes que han leído la Biblia ya muchas veces. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaje, Cristian? No sé si los que estoy buscando en Miqueas 4. No, Miqueas 4. Bueno, está bien.
Ojo, estos tres términos, el rey de Israel, el hijo de Dios y el Mesías. Entiendo. Si lo hay acá, si lo hay en la Biblia o no lo hay. Los puse acá, mejor dicho, a volar. Sí, sí lo hay. Acompáñenme. ¿Quién quiere leer? Salmo capítulo 2. ¿Quién lee el Salmo 2? Ya lo leo. Dale, Cristian, lee. ¿Todo el Salmo 2? Sí, léelo. Ok. Dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Me encanta ese salmo. Porque fíjense que él les dice, consultan los reyes de la tierra contra el Señor o contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido en hebreo es Mesías. En español es ungido y en griego la palabra es Cristo. Es decir, si yo les hubiera preguntado, Mesías, Cristo y ungido son la misma palabra, ahí sí, como dijo la señora Andrea, sí son la misma palabra. Mesías, Cristo y ungido. El elegido. El que Dios seleccionó. Eso significa Cristo. El que va a hacer la obra que Dios demanda o que Dios ordena o la voluntad de Dios. Eso es ungido o eso es Mesías. Y fíjese, está en el Salmo capítulo 2, creo que en el verso 2. Después dice, este ungido que seleccionó Dios, a él le va a decir que mi hijo eres tú. Y fíjense, al final vuelve y lo repite. Arrodíllense todos ante el Hijo. Adoren al Hijo. Inclínense ante el Hijo. Bese la mano del Hijo. ¿El Hijo de quién? Del Señor, de Jehová, de Dios. Como lo dice el Salmo, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces ya tenemos que este Mesías va a ser el Hijo de Dios. Pero no solamente se queda ahí, sino que le dice, y daré por herencia tuya las naciones de la tierra. O sea que él va a terminar siendo ¿qué? ¿Qué dices, Erika? Va siendo el rey, si le dan todas las naciones. Es más, ¿sí? El rey de reyes. De reyes. Incluyendo al rey de Israel. Porque los judíos están esperando, claro, perdón, cambio la palabra. Los verdaderos israelitas están esperando al rey de las naciones, que es el rey de Israel. Sí me estoy haciendo entender que, ojo, sí hay una conexión en todo esto. Pero, ojo, la clave del pasaje, o la clave por la cual Natanael reconoce que Jesús es el Mesías, es ¿por qué?
Todavía no me han contestado. Cuando le dice que antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Muy bien. Esa fue la confirmación que hizo que Natanael. Muy bien, muy bien. Porque él está bien, él está debajo de la higuera. Él está debajo de la higuera. Muy bien. Estoy perfectamente de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué él, o más bien, perdón, él no está ahí debajo de la higuera, sino que dice cuando estabas debajo de la higuera te vi? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque él está diciendo que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces de una, imagínese, casi se orina Natanael. ¿Cómo así? ¿Tú me viste cuando estaba debajo de la higuera? ¿Cómo así? ¿Tú me viste cuando estaba bajo la higuera? Y él le dice esto. Entonces, ojo, los teólogos tienen unos conceptos, los cristianos tienen otros. ¿Por qué para Natanael eso fue tan impactante? Que de una vez se arrodilló y le dijo, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué lo llevó a él a tener esa experiencia? ¿Qué? Los escucho. ¿Qué dice la señora Miriam? Pues como él antes había dicho que de Nazaret no podía salir nada bueno. ¿Y qué tiene que ver eso? Y pues luego Jesús dijo que lo había visto, pues entonces para él, pienso yo, eso fue sorprendente. No tiene nada que ver con que de Nazaret venga algo malo. Y bueno, ¿por qué dice que de Nazaret no puede salir nada bueno? ¿Ustedes saben por qué de Nazaret no sale nada bueno? Que era una ciudad, un pueblo muy pobre, muy sin educación. Era el peor pueblo, porque ningún profeta había venido de Nazaret. Era el pueblo de los gañanes de Galilea. Galilea era lo peor, lo más bajo, o sea, ahí quedaban los más ladrones, los más zampones. Si hubiera un bronce en Jerusalén, en Judea, definitivamente sería Galilea. Y Nazaret era la capital o era el punto principal de Galilea, era la ciudad importante en Galilea, o la ciudad no importante, sino la ciudad más paupérrima, más malvada, más perversa que había. Entonces, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y él le dice, mira, ven y pruébalo. Y entonces Jesús le dice, ¿sabe que cuando estabas debajo de la higuera te vi? Fíjese que a él no le importa que es de Nazaret, no tiene que ver con que es de Nazaret, sino con lo que Jesús le dijo. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Cómo así? Daniel, Cuéntanos, Erika. no sé, puedo estar equivocada. Yo relaciono ese pedacito cuando él se encontró con la samaritana. Y bueno, haznos la relación. Porque ella va y le dice que se encontró un profeta que le dijo todas las cosas. ¿Sí? Ok, o sea, tú estás pensando que él estaba adivinando que él estaba bajo la higuera. No. O sea, yo pienso que no me sé interpretar de pronto. No, bien, no importa. O que él estaba profetizando que él estuvo debajo de la higuera, ¿sí? No. Yo pienso que Natal se confrontó porque Jesús lo reconoció y a lo mejor él pensaba que Jesús no lo conocía a él. ¿Sí me entiende? Sí, o no sé. Bien. Yo te estoy dejando hablar. Bien. Porque ese es el pensamiento de los cristianos. Y ojo, ese es el pensamiento. Pues lo relaciona así como ese mismo momento que la samaritana vivió y dijo, mire, me encontré en Mesías, me dijo todas las cosas, y cuando el mismo Jesús se encontró con Natanael, esa es la relación que yo hago, puedo estar equivocada. Muy bien, es que necesitamos que te equivoques. Ojo, no está mal equivocarse. No está mal equivocarse. O sea, no está mal equivocarse. Fíjese, encontró y la mujer le dijo, mire, te encontré un tipo que me dijo todo lo que había sido. Ese asombro de que
esa revelación, ¿no? Y yo me pienso que la misma revelación tuvo que tener, el mismo Jesús le dijo, mira, yo tal cosa, que nadie lo sabía, ¿sí? O sea, ni los que estaban con él podría dar una descripción como la dio Jesús. Fíjense que nosotros, ojo, con esto con este ejercicio que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta del tipo de lectura que hacemos nosotros de la Biblia. Ajá. Porque fíjense que nosotros vemos la Biblia de una manera muy personal. Es decir, así nos enseñaron, ¿sí? Entonces nos enseñaron a que, bueno, ¿cuál es la circunstancia que usted está viviendo? Cuénteme una circunstancia difícil, señora Carmen. Cuénteme una circunstancia difícil que usted esté viviendo. Disculpe, no entendí. Cuénteme una circunstancia difícil que esté viviendo, señora Carmen. ¿Una circunstancia difícil que esté viviendo? Sí, cualquiera, no importa. La enfermedad de un hermano. Ok, la enfermedad de un hermano. Va a coger y va a abrir la Biblia. Va a ser así. Por favor, ¿tiene la Biblia a la mano? Sí, acá está. Eso, pase las hojas. Cuente hasta 3 y donde cuente 3, ahí abra. ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Donde quiera, como quiera. Pero es que Dios le va a hablar. 1, 2, 3, ya. Muy bien. Muy bien. En la segunda columna, donde comienza el párrafo, va a leer. ¿De cuál página? De segunda columna, son 4 columnas. Escoja la segunda, de la segunda. Bueno. Dios le va a hablar, Dios le va a hablar. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y Dios le está hablando a usted. Dios conoce su aflicción. El Dios de tu padre, el Dios de te va a liberar, te va a liberar. Él te ha escuchado, Él ha escuchado tus oraciones. Ese es el problema. A nosotros nos han enseñado a leer así la Biblia. Perdónenme lo que voy a decir, pero la Biblia no es una prostituta a la cual nosotros podemos acudir para solucionar nuestra circunstancia coyuntural. No, pero desgraciadamente hay gente perversa, de verdad. Ustedes son buenos. Hay gente que es perversa y que nos ha enseñado que de esa forma está hablando el Espíritu Santo a su vida. Claro, se lo van a maquillar de una forma muy fácil diciendo, dispóngase, hermanito, dispóngase porque el Señor sí habla, porque es que el Espíritu tiene formas innombrables de enseñarnos y hablar. ¿Sabe qué? Eso es una perversión. Y claro, fíjense cómo nos estaba interpretando Erika, ¿sí? Yo la dejé porque, ojo, no solamente a ella le pasó, o a ella le estaba pasando, a mí me pasó. Yo tenía ese concepto que dijo Erika. Yo creí, claro, como a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo toda su vida. No, por eso no fue que ella le dijo que él era el Mesías. Ella dijo en medio del pueblo que era el Mesías, fue porque ella le preguntó dónde debemos adorar. ¿Aquí en Jerusalén o allá en no sé qué? O allá en Samaria, donde ustedes digan, y Jesús le dice, ¿sabe qué? Si es de los judíos tienen la verdad, de los judíos es de donde viene la revelación, pero ojo, ni en Judea ni en Samaria, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ella le dijo, estamos esperando el Cristo. Y él le dijo, yo soy el Cristo. Estamos esperando al Mesías. Sí, estamos esperando. Ojo, no fue por los 5 maridos que has tenido y el que ahora tienes es su marido. En la cristiandad dicen que esa mujer era una tal por cual, que era una ramera, que era una prostituta, que era una adúltera, que era una persona como Elizabeth Taylor, que tenía uno y otro marido. Pues desgraciadamente
desconocen el contexto cultural por la cual una persona se casaba 5 veces en Israel. Porque en Israel sí era muy válido que una mujer se casara 5 veces con alguien. Pero ojo, tenían que aceptarla. ¿Usted cree que es que los israelitas se casaban por casarse? No, ellos tenían una autonomía. ¿Qué es lo que pasa? Que una mujer, a través de una mujer, va a venir el Mesías. Entonces, todas las mujeres querían ser la madre del Mesías. Por eso dice, bienaventurada tú. Porque todas querían ser la madre del Mesías. Pero esta mujer no había podido tener hijos. Porque el marido con el que estuvo había muerto. Entonces, cuando el marido muere, ella tiene que casarse con el marido inmediato. Esa es la ley en Israel. Y ojo, esa no es solo la ley en Israel, esa es la ley en todo Oriente Medio. En todas las tribus de Oriente Medio practican esa ley. Entonces Jesús no le está hablando de cuán perversa y cuán malvada ha sido, sino de cuán amante tuvo que haber sido para acoger y casarse 5 veces con otra persona, solo por ser partícipe del linaje de Jesús, del linaje del Mesías. ¿Se entiende la diferencia que es entender la Biblia? Ojo, desde el contexto cultural y no desde el contexto personal. Bueno, en el caso de Natanael también, entonces estamos pensando, claro, él me vio cuando yo estaba ahí, entonces me tocó el corazón porque él se acuerda de mí. Él se acuerda de mí cuando yo estaba debajo de la higuera, él me vio. No, él no está pensando en ese sentido, él es un verdadero israelita. Ellos no son personas con problemas emocionales, de fragilidad emocional, a través de la cual hoy en día nos manipulan a nosotros los que vamos a la iglesia. Oh, hermano, ¿cómo estás? Ven que el Señor tiene una palabra para ti, Él te ama. Abre la Biblia, mira que el Señor te va a hablar. Y fíjese, si entiende que no necesitamos mayor cosa para poder manipular a alguien, entonces usted tiene que tener mucha más sabiduría, mucho más aplomo, mucha más madurez, porque en los últimos tiempos esto se va a avanzar y cada vez va a ser peor. O sea, no me preocupe, cada vez va a ser más oscura en las congregaciones la palabra, y eso es mucho mejor, porque así es más fácil ver la luz. La palabra clave de ese pasaje que está hablando Natanael es debajo de la higuera. Cuando te vi debajo de la higuera, para los israelitas eso tiene un peso muy grande. ¿Por qué tiene tanto peso? Mire conmigo un momento, ahí sí, el libro de Miqueas que decía Cristian en el capítulo 4. Mire conmigo el libro de Miqueas capítulo 4. ¿Quién lo tiene por ahí? Alguien que busque Miqueas capítulo 4. Otro que busque Primera de Reyes capítulo 4 verso 25. Y otra persona que me ayude a buscar Zacarías capítulo 3 verso 10. Me avisan cuando tengan. ¿Cuál tiene la señora? No, que voy a buscar Zacarías 10:3, es la que se dice. 3:10. Zacarías 3:10. Ok. ¿Quién tiene Miqueas capítulo 4? Yo lo tengo. Alessandra, listo, Sandrita, Miqueas 4. ¿Quién tiene Primera Reyes capítulo 4? Yo. Listo, la señora Carmencita. Le gana. Es que ya sí levantó la mano, usted no levanta la mano. Bueno, entonces Sandra, vamos con Miqueas capítulo 4 primero. Vamos a ir desde
Desde el verso 1, lee hasta el versículo 5. ¿5? No, ¿Hasta el hasta el 5? 6. No, mira, lee, ve leyendo. Miren esta hermosura. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los pueblos collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Hasta ahí un momento, Sandrita, hasta eso que has leído, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando hasta ahí donde leíste? En ese pasaje, ¿qué podemos deducir, inferir por lo que dice ahí? Bueno, Dice, en los postreros tiempos acontecerá, fíjese, es una profecía, está hablando del futuro, de lo que va a pasar. Y dice después, el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de los montes. O sea, le está dando como un lugar de autoridad, van a tener un puesto de autoridad, la cabecera de los montes del Señor. Y dice ahí que más alto que los demás collados, y correrán a él los pueblos. O sea, las demás naciones vendrán a ellos a inclinarse. ¿Sí? Vendrán muchas naciones, dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, y Él nos enseñará sus caminos. Muy bien, fíjese que está hablando de que Dios les va a enseñar sus caminos en la casa, en Israel. Y después dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Quién va a corregir y quién va a juzgar? Dios mismo. Muy bien. Continúa leyendo. Pero ojo, acontecerá, todavía no ha sido, acontecerá. Sigue leyendo. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas. Bueno, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Se sentará cada uno debajo de qué? De su vid y debajo de su higuera. Ojo, en ese momento, cuando Él venga, se va a sentar cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Continúa leyendo. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los ¿qué pueblos... significaba para ellos estar entonces debajo de la vid y debajo de la higuera? ¿Como protección? Muy bien, que ellos estarían protegidos, porque ellos estaban esperando ¿a quién? A Jehová. A Mesías. Sí, a Dios, no, muy bien, ahí dice, a Dios, a Jehová, a que Él les hablara y a que Él los protegiera, a que Él los juzgara y a que Él los hiciera cabeza de montes. Continúa leyendo. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Continúa. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Fíjese, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Los va a pastorear. ¿Sí o no? Recogeré a la coja, recogeré a la perdida. Se refiere a las ovejas, ¿no? Los va a pastorear. Continúa leyendo. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Fíjense, ustedes van a señorear y tendrán esa hermosura, esa dignidad de ser, de reinar, ¿sí? Del reino. Continúa leyendo. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pareció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto?
Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Acá hay varias cosas muy importantes, pero una cosa muy bonita es, ¿y por qué lloras y por qué gimes? Porque no hay rey en ti. ¿Sí entiende, no? No hay rey en ti. ¿Se acuerda lo que le dice Natanael? Eres tú el rey de Israel, al que estábamos esperando. ¿Sí entiende por qué para él debajo de la higuera es tan importante? En la casa sigan leyendo Miqueas. Continuemos con el otro pasaje. ¿Quién tenía a Zacarías? Yo, señor Daniel. Entonces, señora Andrea, por favor, Zacarías. vamos a leer Zacarías capítulo 3, desde el verso. Ay, perdón. Lee desde el verso 8. Desde el verso 8. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra. Tacho ahí. Qué pena contigo. Escucha, porque tú y tus amigos son siervos simbólicos, le dice a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. A este hombre le dice, ¿yo traigo a quién? ¿Yo traigo a quién? A mi siervo el renuevo. A mi siervo el renuevo. ¿Sabe usted qué significa la palabra renuevo? O sea, la palabra renuevo, ahí está en hebreo, bueno, está en español, pero ¿qué significa? Mejor dicho, traduzca ahora al hebreo. ¿Sabe qué significa la palabra renuevo? Yo no me había dado cuenta de esto, hasta ahorita lo veo, pero qué bonito. La palabra renuevo es nazareno. Qué bonito, ¿no? Sí. La palabra renuevo es nazareno. Nazaret es renuevo. Bueno, continúe leyendo. Qué pena con ustedes, que es que yo me pongo sentimental. De Nazaret podrá salir algo bueno. Y yo traigo. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí. ¿Quién es el renuevo? Uy, no, es que es muy bonito. Siga leyendo, qué pena. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo quitará el pecado de la tierra? En un día. En un solo día. Ojo, no hizo eso el Señor. Y yo te condeno. En un solo día. Continúa leyendo, qué pena contigo. Tranquilo, listo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Usted entiende qué significaba yo te vi debajo de la higuera? Son aquellos verdaderos israelitas que están esperando ¿a quién? Al renuevo, al nazareno, ellos que claman y gritan, no hay rey en él. Están esperando ¿a quién? A Dios mismo, al Mesías, al que va a juzgar, al que los va a pastorear. Por eso esta frase caló tan profundamente en Natanael. Miren ahora Primera de Reyes. Ojo, yo no les estoy hablando acá lo que a mí me parece, yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Es que seguramente Natanael estaba engomado y Dios, el Señor le dijo, yo te vi. Entonces, por como yo te vi, si ven lo que hace el énfasis cuando usted y yo miramos desde nuestra perspectiva, desde nuestro pensando en nosotros y no pensando en lo que está hablando el pasaje particularmente. Vamos a Primera de Reyes capítulo 4, desde el versículo 1.
complejo porque está más largo. Leamos desde el 20 rápido hasta el 25. ¿Quién tiene el texto? Carmencita. Carmencita. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste de Éufrates, desde Tisa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beceba, todos los días de Salomón. Hasta ahí. Fíjense que para ellos esa representación de estar debajo de la higuera y estar debajo de la vid significaba la seguridad y la protección que les brindaba el rey. Y por eso le proveían al rey. Esa es la representación. Ahora, entonces vimos un dato histórico de Primera Reyes y vimos dos profecías que están en Zacarías 3 y en Miqueas capítulo 4. Primera de Reyes capítulo 4, 25. Ahora, ¿cuál es entonces lo que le dice Jesús a Natanael? Jesús a Natanael le dice, ¿sabe qué? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él entiende de inmediato el rey, su protección, su pastoreo. Él entiende que era lo que estaba clamando, que era lo que estaba esperando, el Mesías, el renuevo, el siervo del Señor, el que cumple el siervo significa el ungido, el elegido, el que sirve para lo que se le manda. Eso es Mesías. Que él lo ve de uno y dice, tú eres ese Mesías que iba a ser el Hijo de Dios, que eres el Rey de Israel. Y entonces Jesús le dice, ¿sabe qué? Solo porque te dije esto, ¿crees? Pues cosas mayores verás. Es decir, Jesús está haciendo el cumplimiento de esas profecías que están hablando del Mesías. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya empezamos a mirar, ahora un contexto cultural de lo que ellos están pensando, de lo que están esperando, de lo que están viviendo. Porque en el momento de Natanael, ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos, eran siervos del Imperio Romano. Ellos no vivían la seguridad y el añoro que habían visto en la época de Salomón. Y cuando se aparece él, para él esto es impactante. Porque él es consciente de sus circunstancias, de su situación, y ojo, él es un verdadero israelita que está esperando la venida del Mesías. Bueno, ahora sí vamos a nuestro texto. ¿Qué tiene que ver esto? Pues dice ahí, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fíjese que ya Jesús andaba con un combo de discípulos, ¿sí? Y terminan en esta fiesta. Yo creo que ya con esto va entendiendo por qué Galilea, ya va entendiendo qué es Nazaret, ya va entendiendo algunos términos. Bueno, yo les hice una pregunta al principio y les decía, ¿cuál es
la palabra clave de la que está hablando el pasaje. Bueno, la persona que le dio al perro, la que le pegó al perro, fue la señora Miriam. Cuando nos dijo que en el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús. La palabra clave que les va a unir todo en este texto es señal. La señal fue que él convirtió el agua en vino. Pero fíjese que lo importante es, ojo, que se hizo la señal. Y esto es lo clave. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, o más bien, contextualicemos esto. En nuestra época, en nuestro momento cultural, en nuestra circunstancia religiosa de este momento, cuando nosotros hablamos de señales, hablamos es, ojo, nosotros, no la Biblia, nosotros. La religión, no la Biblia. Decimos que señales son ¿qué cosa? Pregunta, señora Carmen, ¿qué es una señal? Carmen Ferrer. Algo que muestra, que quiere mostrar algo. Ok, una señal es algo que quiere mostrar algo. Y acá, como lo estamos leyendo, ¿qué sería señal? ¿Que se convirtió el agua en vino? Que no había llegado la hora. Que no había llegado la hora, que tiene que ver ahí con señal. No ha venido mi hora, cuando Jesús dice que todavía no había venido, que no había venido su hora. No. ¿Qué sería señal, señora Andrea Martínez? Señora Andrea. Sí, no, ya. Señal sería algo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando que, no sé, se nos cumpla un sueño, un objetivo, pase algo que estamos esperando. Y ahí bíblicamente, bien, ¿qué sería señal? ¿Qué dice señora Andrea? Pues yo creo que con la señal de transformar el agua en vino. Convertir el agua en vino. Okay. ¿Qué sería señal? Sí, señor. Don Guillermo, que hoy está todo calladito, ¿será que es que doña Carmencita me lo está pellizcando? Digan la verdad, tranquilo, que acá nosotros oramos por usted. No, yo no me callo por eso, ni así me pellizque, ya estoy acostumbrado. No, la cuestión es que, no sé, hay como un ruido y no escucho, ¿saben? Tengo problemas de audición, entonces hay muchas cosas que no capto, entonces por eso no me atrevo porque no estoy escuchando bien. Bien. Bueno, listo. ¿Qué sería señal, señora Miriam? Y por favor apaguen los micrófonos después de hablar, porque por eso es que se escuchan el ruido, es por eso. Pues desengañar un payaso, don Guillermo, no soy yo, ojo. Qué pena, señora Miriam, la interrumpí. Pues la señal es lo que pues hoy día, y no sé si en esa época también son los milagros, un milagro. Muy bien, religiosamente eso es una señal. Eso es una señal. El milagro es que convirtió el agua en vino. De principio de señales, convirtió el agua en vino. ¿Se acuerda lo que acabamos de ver con Natanael? La Biblia no es tan simple. La Biblia no es tan básica. La Biblia tiene una profundidad. Sí, es un principio de señales, pero ¿cuál es la señal? Mire conmigo Jeremías capítulo 13. Pues de que él sí era el ungido, que se estaban cumpliendo las profecías. ¿Pero por qué? ¿Cuál profecía? Bien, pero ¿por qué? O sea, tiene que defenderme de eso. Leamos. Bueno, vamos a Jeremías capítulo 13. Me avisa cuando lo tengan. Esto se lo aprendí al pastor Diego. Listo, señor Daniel. ¿Cómo es que dice? 13. Ya, Jeremías 13, ¿qué? Perdón. Ya le digo. Gracias. Pasaje. Es
como en la mitad de Jeremías 13, versículo 12 al 14. ¿Quién va a leer? Jeremías 13. ¿Puedo leer? Sí, ¿Puedo claro, leer, señor Daniel? claro que sí. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Sí, muy bien. Fíjense que, ojo, en el Antiguo Testamento ya había una profecía de que se iban a llenar las tinajas de vino totalmente. O sea que Jesús no está convirtiendo el agua en vino porque hiciera falta el vino en la fiesta, sino que Jesús está convirtiendo el agua en vino, cumpliendo la profecía de que se iba a llenar toda tinaja. Pues resulta que, pues por eso hace me encanta porque el apóstol hace una descripción completa de las tinajas, ¿no? Dice, y había tantas tinajas de piedra, y cada tinaja le cabían tantos cántaros de agua, ¿sí? Es que eso es una exageración absurda. La cantidad de vino que él convirtió o la cantidad de agua que él convirtió en vino. Es una exageración, eso era para emborracharlos por semanas. ¿Sí? Las fiestas, usted sabe, en Israel las fiestas no son de un día. Las fiestas en Israel pueden durar semanas, pueden durar. Y ojo, para que alguien cogiera y en un hogar o en una casa hiciera unas bodas y que la fiesta durara mucho, pues tendría que tener vino. Pero no eran mucho. Bueno, Jesús acá convierte el vino para que todo el mundo quede hincho de la pea, o sea, en la peor de todas las borracheras. ¿Pero por qué? Porque a Jesús le interesa que todos se emborrachen. No, Él está cumpliendo la profecía. Cumplir la profecía, eso significa señal. Señal es cumplimiento de la profecía. Señal no es milagro. Pero para la religión señal sí es milagro. Ese es el problema. La religión mira desde lo básico. Y la Biblia no es tan simple. Jesús es mucho más profundo. Él tiene un propósito cada vez que está haciendo algo. Y en este caso, acá Él está cumpliendo la profecía. ¿De qué? De que toda tinaja se llenaría de vino. Eso es lo que está diciendo Jeremías capítulo 3. Y por eso va a terminar Juan diciendo, este es el principio de señales que Él hace. Tanto así que miren como dice ahí en Juan capítulo 2. Miren cómo lo dice. Tanto así que dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es una cosa sobrenatural, es una cosa, pero no por lo milagroso, sino por lo desmenuzado, lo detallado que está haciendo en el cumplimiento de la palabra, en el cumplimiento de la profecía. Ojo, por eso es tan valioso el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, nosotros no podríamos validar que Jesús es el Mesías. Porque el Antiguo Testamento nos está declarando quién es. Es que mire, hacer un milagro, hacer un prodigio, eso lo hacen muchos. Pero que el prodigio o el milagro
milagro fuera profetizado, eso no lo hacen tantos. ¿Usted sabía que, por ejemplo, está profetizado que él iba a caminar sobre las aguas? O sea, es una profecía cumplida, o sea, él no está caminando sobre las aguas de manera caprichosa. Y ojo, estaba profetizado de que Pedro iba a caminar sobre las aguas. Y cuando pases por tu pie sobre las aguas no te anegarán. Así dice Jeremías capítulo 31. Pero usted entiende que a nosotros nos enseñaron a ver la Biblia de manera personal. Y la Biblia es mucho más profunda porque tiene un contexto literal, histórico, profético, que lo único que quiere es abrir nuestro entendimiento. Ojo, eso solamente abre el entendimiento. La profundidad es que ahora cuando usted recibe las palabras de este Mesías, las palabras de este que es el Hijo de Dios, ahora usted está recibiendo palabra espiritual. Y esa palabra espiritual produce vida en el espíritu, o da la vida espiritual. Eso es lo importante, y eso es lo primordial. Pero fíjese que nosotros nos quedamos en que María terminó siendo intercesora desde un punto dogmático. ¿Por qué? Porque no quisimos ver lo importante, lo coyuntural, lo que está detrás del pasaje, lo que realmente está resaltando. Bueno, yo les hice otra pregunta, 8:35, todavía nos queda tiempo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo o no? ¿O está súper enredado el cuento hoy? Bueno, don Guillermo sí está enredado, pero porque la señora Carmencita lo está pellizcando. No se preocupen que después nosotros hablamos con don Guillermo. Eso sí entendió don Guillermo, ¿no? Ahí sí no escuchó el zumbido del micrófono. Bueno, qué pena con ustedes, es que me acabo de reventar un caucho. Discúlpenme. Entonces, está por aquí, lo vean. Entonces, les estaba haciendo una pregunta, o les hice ya otra pregunta hace rato. Mentiras, les di como un contexto. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay cosas o hay palabras en los pasajes que son culturales, que no se podrían entender en nuestros términos? Y lo mismo, hay términos que si yo le hablara a judíos del primer siglo no me entenderían. Llego yo a la tienda de los judíos del primer siglo y ellos están vendiendo tapetes, y están vendiendo alabastro, y están vendiendo mirra y aloe, y le digo al señor de la tienda del primer siglo judío, le digo, hermano, ¿tiene minutos? Y él me va a decir que es un minuto. Empezando por ahí, porque ellos no tienen esa conciencia de minutos. ¿Usted cree que es que ellos tenían Swatch y tenían, ¿cómo es que se llama? El iPhone para mirar la hora? No, ellos no manejan ese término de minutos. Tenían relojes de arena, pero ellos no manejan ese segundo. Yo no le estoy preguntando por tiempo, sino yo le estoy diciendo es porque quiero llamar a celular. ¿Sí o no? Él no me entendería. Bueno, hay contextos o hay conceptos que dice la Biblia que no está hablando en nuestros términos, sino está hablando culturalmente. Por ejemplo, ha llegado mi hora. ¿Qué significa ha llegado mi hora? ¿O no ha llegado mi hora? ¿Qué significa ese llegar a mi hora? ¿Qué dices? La hora en que muere, ¿no? Cuando él está diciendo llegar la hora, está hablando desde el momento de la muerte. Cuando Sara, el día de mi muerte, desde antes, de eso está hablando. Pero no, porque ahí dice es el día de la suerte, no te sabes la canción. Perdón, el día de la suerte. Esperando, bien, muy bien. Gracias por lo que pasa es que yo admiro a nuestro gran profeta Willy Colón. pero, ojo, este
concepto se vuelve a manejar en la Biblia o no se vuelve a manejar o solamente aparece ahí en Juan 2? ¿Qué dice la señora Miriam que levantó la mano y habla sola por allá? Sí, aparece más adelante. ¿En Por ahí dónde? los discípulos le dicen que suban a una fiesta y él les dice todavía no porque no ha llegado mi hora. Pero no Muéstrame sé el pasaje. Muéstrame el pasaje porque eso no es así. yo lo leí. Pues bueno, muéstrame el pasaje. O sea, si lo leyó tiene que estar ahí. Si no, pues se lo está inventando. No me lo estoy inventando. Ok, muéstrame el pasaje. ¿Dónde es que lo invitan a muestra? Muestra a ver. Allá, mire, en Juan 7:4, digamos. 7:3. Léalo. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí dices, no ha llegado mi hora. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro pasaje dice? ¿Hay otro pasaje que tenga esto o no? ¿Tenga este contexto? Sí, también hay otro, pero pues no sé exactamente. Juan capítulo 12. Fíjese que ya hemos leído en Juan el mismo término 2 veces y con esta vamos para la tercera. Juan capítulo 12, desde el verso 20 hasta al versículo, es que es muy largo, pero bueno, hasta el 33. ¿Lo leo? Por favor, señora Miriam, gracias. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 33. Impresionante. 4 veces en el Evangelio de Juan aparece esta frase, ha llegado mi hora. 4 veces. 4 veces aparece. Y ojo, en el Evangelio. Entonces fíjense que para nosotros poder contextualizar esta frase, nosotros tenemos que leer en el mismo sitio dónde está hablando y en qué términos está hablando. Entonces no podríamos decir que está hablando de su muerte o del día de su suerte, sino que tendríamos que haber leído en el mismo Evangelio ese concepto.
Si en el Evangelio no aparece, pues miraríamos otros libros de otros evangelios. Si en los otros evangelios no aparece, miraríamos en las cartas. Si en las cartas no aparece, miraríamos en el Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento no lo encontráramos, buscaríamos literatura de la época para ver qué significaría. Porque, ojo, es un concepto cultural. Y en este caso, es una belleza porque el mismo libro nos está mostrando qué significa. Entonces no es cualquier cosa, es una cuestión muy importante. Para que lo resalte 4 veces el mismo libro es porque es demasiado importante. Fíjense, a María le dice, no ha llegado mi hora. A los hermanos les dice, no ha llegado mi hora. Gracias, señora Miriam, porque no me hubiera dado cuenta si no hubiera sido por usted. Gracias, o sea, ahí tengo que hacer mi corrección. Gracias porque me corrigió ahí en el mismo grupo. Les dice, no ha llegado mi hora. ¿Por qué a ellos les dice, no ha llegado mi hora? Y es más, termino la frase para ayudarles. Y a los griegos que están buscando a Jesús en plena fiesta, les dice que llegó mi hora. ¿Se entiende el cambio? A uno les dijo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y a estos ya les dice, llegó mi hora. ¿Por qué? Bueno, no se los dijo a los griegos, se los dijo a los discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre los hermanos de Jesús, la madre de Jesús y estos griegos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia que está marcando? Y fíjese que ahí ya es demasiado claro. Les dice, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, se ha colgado del madero. Es decir, ellos sepan de qué tipo de muerte va a morir. ¿Qué es lo coyuntural de esta hora? Porque antes no y porque ahora sí. Porque con los judíos, la mamá de sus hermanos no, y con estos griegos sí. Hay varias razones. ¿Qué dice la señora Miriam que tiene la mano levantada? Pues se me quedó levantada, pero de todas maneras, aquí dice que los griegos habían subido a adorar en la fiesta. Entonces no sé, porque por ejemplo con los hermanos decían que como no habían creído, y parece que estos griegos sí creían. Bueno, podría ser, pero ¿y qué tiene que ver con su hora? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver eso? ¿Qué es lo que lo conecta? Porque entienda que esto es coyuntural, de tal forma que Juan le va a dedicar varios versos a esto. Fíjese, por ejemplo, leímos ahí del versículo 20 al versículo 33. Son 33 versos. Eso es harto. Para una carta que está escribiendo Juan. O para este testimonio que está escribiendo Juan, este evangelio. Bueno, les cuento. Perdón, también puede ser porque ahí en el versículo 24 dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, ahí ya es el Padre el que está diciendo. Bueno, ahí no dice que es el Padre. Ojo, ahí no dice que es el Padre. Tanto así que los demás dijeron, oiga, ¿qué le habló? ¿Un rayo? ¿Le habló un ángel? ¿Le habló qué fue lo que dijo? Nosotros decimos que es el Padre porque ahí dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y entonces, mi nombre. Pero ojo, ahí no dice que es el Padre. Pero ahí dice, Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, y enseguida es cuando viene la voz. Entonces, porque dice el Padre, Padre, glorifica tu nombre, vino la voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré. Entonces, ¿es el Padre? ¿Por eso nomás? Sí. Pregunta. Bueno, es que quiero corchar a doña Miriam, es que estoy corchado. Por favor, señora Miriam, lea Juan capítulo 5, 37. Juan capítulo 5, 37. Sí, Juan capítulo 5, cuando está Juan capítulo 5, 37, ¿Jesús ya se había bautizado? Sí, porque Juan lo bautiza en el capítulo 1. Es que quiero que tengan en cuenta eso.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Juan capítulo 6, 46, señora Miriam. 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Pregunta. ¿Al Padre lo hemos visto o lo hemos oído? ¿O lo ha visto alguien o lo ha oído alguien? Pues nosotros no, pero Jesús sí. Ok, muy bien, Jesús sí y nosotros no, muy bien. Pero usted me está diciendo que ahora todos estos sí escucharon al Padre. Ah, ya. No, pues Jesús. Ojo, tampoco. Ahí no, porque ahí dice que los que lo escucharon fueron todos. Tanto así que Jesús dijo, esta voz no vino por causa mía, vino por causa de ustedes. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Escucharon al Padre o no escucharon al Padre? ¿Era el Padre? Pues ya me corchó, no. Ah, ok, no. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo, nadie ha escuchado su voz, ya había visto su aspecto. ¿Qué fue? Pues el que está hablando ahí es un ángel, pero digamos que ahorita no tengo tiempo para explicarles por qué es un ángel. Pero fíjese cómo somos nosotros. Nosotros tenemos que tener un filtro para entender sus palabras. Nuestro filtro es Jesús. Nuestro filtro no es el pastor. Nuestro filtro no es el apóstol. Nuestro filtro no es el cura, no es el sacerdote, no es el líder de multitudes, no es el evangelista, no es el maestro. Es el pastor de las ovejas, Jesús. Si Jesús no lo dice, nosotros no lo decimos. Si Jesús no nosotros no le metemos, no le añadimos al cuento. Entonces fíjese qué es lo que está pasando acá, ¿no? Él dice, ahora sí ha llegado mi hora porque antes no había llegado su hora. Bueno, en un comienzo, Juan capítulo 2 lo dice claramente. Este es el principio de señales. O sea, Jesús tiene que cumplir todas las señales o todas las profecías que estaban escritas de él. Porque si no cumplía todas las profecías, no tendríamos la certeza de que iba a ser el Mesías. Y ojo, no tendría validez su palabra. Porque la palabra es, dice el libro de Hebreos, por 2 cosas he jurado. Y 2 cosas jura, ¿para qué? Para que tenga garantía la palabra. La palabra no viene sin garantía, sino que viene con toda la garantía. ¿Sabe para qué? Para que no tengamos excusas. Usted y yo no tenemos excusa. Usted y a mí nos ha llegado la palabra y tenemos toda la garantía de creer. Si usted y yo no vamos a la iglesia, si usted y yo no queremos creer, si usted y yo no queremos obedecer a su mandato, ojo, Dios va a decir, usted fue inexcusable, no quiso. Porque teníamos toda la garantía. Una vez una persona me dijo, disculpe, pero es que tengo que hacer como esos paralelos. Una persona me decía, ¿sabe qué? Es que yo por qué le voy a creer si los pastores son unos ladrones, y yo por qué le voy a creer si los curas son unos pederastas, yo por qué le voy a creer si son unos zampones, unos corruptos, si votan por ultraderecha, si avalan los paracos, o sea, yo por qué les tengo que creer. Y tiene mucha razón en que por qué les va a creer a ellos. No, no les cree a ellos. Usted le tiene que haber creído a Dios. Porque ¿sabe qué? Los funcionarios de Dios y Dios son muy distintos. Y Dios va a juzgar duramente a sus funcionarios. No se preocupe. Pero usted lo va a juzgar más duro. Porque usted está utilizando a los funcionarios malvados para coger y alejarse de Dios. Cuando usted debió haber sido todavía más radical, más sincero, más especial, más respetuoso, más coger y ser argumentos y presentarlos para defender la verdad. Aunque la verdad es indefendible, la verdad es la verdad. Pero ese es nuestro problema.
como Dios sabe cómo somos nosotros y cuál es nuestro corazón. Porque muchos dicen, muchos dicen, es que Dios conoce mi corazón. ¿Sabe qué? Corazón cochino y malvado. Porque nosotros lo único que queremos es excusarnos ante Él. Tener con qué lavarnos las manos ante los hombres para seguir siendo malos. Y Dios, que nos conoce, utilizó toda la palabra para darle garantía a su palabra. Se imagínense, este Antiguo Testamento, o sea, antes de Mateo, ese Antiguo Testamento fue escrito por más o menos 1500 a 2000 años. Hay una brecha por muchos autores, y unos estaban diciendo que Él iba a multiplicar los panes y los peces, otro estaba diciendo que iba a convertir el agua en vino, que iba a llenar todas las tinajas, otro estaba diciendo que iba a ser el nazareno, otro estaba diciendo que Él iba a ser el rey, otro estaba diciendo que Él iba a ser el hijo de Dios, otro estaba diciendo que iba a morir en una cruz, otro estaba diciendo que lo iban a latigar, otro estaba diciendo que iban a repartir sus vestidos, otro estaba diciendo que lo iban a condenar entre los ladrones, otro estaba diciendo que lo iban a sepultar en una sepultura de un rico. Y todo lo cumplió. Dice por allá Juan capítulo 19, dice que Él con su último suspiro dijo es, consumado es. Todo lo cumplió con su último suspiro. Entregando el Espíritu dijo, consumado es. Telestai, de telestai. Es la palabra griega que significa consumado es. Y me encanta, porque Él está diciendo que Él no le ha llegado su hora porque no lo ha cumplido. Pero cuando los griegos lo buscan, los griegos son de un corazón diferente a los judíos. Fíjese, los judíos, a pesar de ser hermanos de Él, leímos en Juan capítulo 7, gracias señora Miriam, o sea, nos trajo ese pasaje y era importantísimo que lo leyeran, porque dice que ni aun sus hermanos querían lo que le creían a Él. Usted imagínese, Él está en la casa con los hermanos, están listos para ir a la fiesta es la de la Pascua, y ojo, están buscando a Jesús para matarlo, decía el pasaje que leyó la señora Miriam. Están buscando a Jesús para matar. ¿Sabe qué le dicen los hermanos sinvergüenzas y malvados? Le dicen, ¿sabe qué, Jesús? ¿Por qué no va a la fiesta? Si usted tantas cosas hace, si usted tantas milagros y señales y tantas profecías cumple, ¿por qué no va a la fiesta? El que se quiere dar a conocer va y se muestra. Imagínense esos hermanos tan bonitos, tan buenas gentes, ¿no? Lo está buscando la policía. Vaya, venga, yo le llamo a la policía para que venga y lo busque también acá. Una belleza, hermanos. Así son los judíos. Cuando a alguien no les entra y no les cabe, porque su ley lo dice, para ellos prefieren matar, así sean su hermano. Pero como Él todavía no ha cumplido todo, Él les dice, mi hora no ha llegado. Los gentiles o los griegos son distintos. Los gentiles no están criados bajo la ley. Los griegos no están bajo la ley. Entonces, para los griegos la ley no tiene un peso, no tiene una coyuntura. A ellos no les importa si alguien dice que es Dios. A ellos no les importa eso. Es más, para un griego, un gentil, si alguien dice yo soy Dios, para ellos lo adoran. Así pasó con Alejandro Magno, así pasó con Nerón, así pasó con Julio César. Simplemente ellos decían yo soy el hijo de Dios. Ah, entonces Dios, no hay problema. Venga, le hacemos, le cogemos y le matamos estos 2 becerros y le celebramos porque ustedes son Mercurio y ustedes son dioses. Así le pasó a Pablo, ¿se acuerda cuando fue a predicar? Bueno, los griegos lo están buscando. La fama de Jesús empezó a ser
si a Jesús lo buscan y los gentiles lo encuentran, ¿sabe qué hacen los gentiles? No lo matan. Y si no lo matan, no se cumple la profecía de cómo debió morir. Pero en su afán, en su último suspiro, es decir, consumado es. Esa es la profundidad que hay detrás de la frase, no ha llegado mi hora. Fíjese que el problema no era ni quién lo dijera, ni por qué lo dijera, sino era entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que se esperaba. Este verdadero israelita estaba esperando al Rey de Reyes reinar, pero él no sabía que el reino de el Mesías dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no muriera, pero mi reino no es de este mundo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O no he logrado hacer que las ideas se conecten bien? ¿Quiénes entendieron y quiénes no? Levanten la mano. Aunque sí, que sí entendimos. Ok, Sandrita. Yo entendí, me falta un poquito, de pronto, no, digamos, porque le dijo que tienes contra mi mujer. De pronto es muy simple la pregunta, pero... No, sí, bien, está bien. explicación, pues bueno. O sea, ¿ya quiere que me maten? ¿Sí me entiendes? Ya, todavía no. Ya, ahora sí. Yo no sé si María entiende la respuesta de Jesús. Yo no sé si María la entiende. Ella solamente le vayan y hagan lo que él les diga y ya. O sea, ella no sé si entienda esa frase, como nos pasa a nosotros. No sabemos si entendemos mucho lo que él dice. Pero él está diciendo, lo importante realmente que le dice es, él no ha llegado mi hora. Yo no creo que María le haya dicho, venga, hágales, ayúdeles o esto, porque a María le interesara cumplir una profecía. Yo no creo que María le está diciendo, venga, colabóreles y muestre su gloria o algo así, porque María quiera que lo maten y lo están persiguiendo. No, hasta ahora está comenzando su ministerio delante de sus discípulos, pero lo comenzó con una señal portentosa para que ellos supieran que él es el Mesías. Y él simplemente le contesta a ella, él le responde, no ha llegado mi hora. Claro que sí, bueno, la señora Andrea nos escribe, señor Daniel, me falta aclarar algunas dudas porque se me fue la señal varias veces y me quedé sin internet. Es que ahora voy en carretera. No se preocupe. Entonces, pues, lo ideal es que este grupo de estudio, pues, Cristian después lo sube ahí a YouTube y pues ahí en YouTube pueden terminar de mirarlo. Si no cumple con todas las dudas que tiene, pues, bueno, me escribe ahí en los comentarios y nosotros miramos a ver qué falta. Hasta ahí sí le aclaro, señora Miriam, lo que me está diciendo, lo que me preguntó. Muy bien. Doña Carmen. Sí, gracias. Vale, con muchísimo gusto. Don Guillermo, a su merced también le toca mirar en YouTube para poderse poner al día. A ver si de pronto ahí sí puede conectar lo que estuvimos hablando por el sonido que tuvo malo allá. Y por los pellizcos de doña Carmencita. Es que si ve cómo la mira. Dígalo. Bueno, muy bien. Como ya terminamos, entonces, Erika, un número del 1 al 3. No, mentiras, un número del 1 al 7. Bueno, a mí me toca escucharlo nuevamente porque tranquila, no te preocupes, no hay problema, no, nadie sabe. Yo sí no entendí nada. Del 1 al 7, el 7. Ok, un número del 1 al 7, Cristian. 1. Cristian, ore por nosotros los pecadores. ¿Qué creyó que lo iba a saber? ¿Para qué piden números entonces?
Ay, Señor. Bueno, amado Padre, Señor Jesús, gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque podemos aprender de lo que tú nos has hablado, Señor. Has tenido tanto amor y tanta paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Esta vida no alcanza para agradecerte, Señor. Por eso necesitamos de la eternidad, necesitamos de la vida espiritual, Señor, de ganarnos la vida eterna para estar contigo, Señor. Jesús, por favor, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos, a los que están aquí hoy, que están pasando por alguna situación, ayúdalos, obra en sus vidas, Señor Jesús, en las vidas de ellos y en las de sus seres queridos, Padre. Ahorita en esta semana en donde se dice que empieza la Semana Santa, pero no, Señor, que es una vida, es la vida de fe, Señor. Ayúdanos a que le compartamos el Evangelio a los que aún no te han conocido, a nuestros familiares que aún no han entendido, Señor. Bendícenos, úsanos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron estar aquí hoy, Señor. Guárdalos, protégelos. Ayúdales, Señor, en su situación, en su circunstancia. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes nuestras luchas, Señor. Y aunque nosotros estemos pasando por la inmunda, nosotros sabemos que tú estás con nosotros, porque tú lo dijiste, Jesús. Tú lo prometiste, Padre. Y gracias por la vida de Daniel, Señor, en la que podemos aprender tanto, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres bueno, Señor. El Espíritu Santo nos guarda nada y nos explica, nos enseña, Señor. Gracias y gracias por la vida de Daniel, que se deja usar por él para que no le agregue ni le quite, Señor. Ayúdanos a ser diligentes con tu palabra, a amar tu palabra, a entenderla. Por eso te necesitamos, Espíritu Santo. Ven a cada uno de nosotros, te lo pido en esta noche. Y gracias, Señor, y bendice a las personas que puedan ver este estudio, Señor. Que toque sus vidas, Padre Celestial, para que ellos vayan más a la palabra. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. De verdad, lamento no ser tan pilo, de verdad, lamento no ser tan pilo. Ojalá de verdad fuera más pilo para poder hacer entender esto. Y bueno, esperemos que también entre todos construyamos el conocimiento. Sin muchos de las cosas que hablaron hoy, mal o bien, no se hubiera podido construir tan completo hoy, porque pienso que fue muy completo lo que tocamos, a pesar de que nos intentó todo. Les agradezco a todos un montón, menos a Sandrita, pero al resto sí. Gracias a todos, gracias Daniel. ¿Qué tienes contra mi Gracias, Sandrita? Dani. Hasta el otro viernes, bendiciones. Un Fito Páez. Saludos a todos. Contra Sandrita. ¿Qué tiene contra mi Sandrita? Un Fito Páez. Saludos a todos.